nada más de que es una masa de Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno. Ahí, disculpa con todos que la verdad siempre se me hace difícil a las 5, estar a las 5 para la clase, entonces vamos a tratar de recuperar. Creo que nos habíamos quedado, hemos tenido una clase de ventiladores, pero creo que hemos visto bastante. Si no me equivoco, llegamos hasta la parte de los ventiladores, aplicaciones especiales para cocina, dedicadas para cocinas. Hablamos de este tipo de ventilador que quizás lo han visto. Ya pues sabemos de qué tipo de ventilador es. Un ventilador centrífugo, solamente es extracción. También creo que les mencioné cómo diferenciar si un ventilador es un inyector o un extractor. Pues todo depende de dónde está sacando aire y hacia dónde lo está descargando. Hay equipos que pueden trabajar solo sacando aire, hay otros que pueden trabajar solo metiendo aire, y hay algunos que depende cómo los instalemos, pues pueden trabajar de cualquiera de las dos formas, que eran estos de aquí en medio. Dependiendo hacia dónde deje yo la descarga, pues así va a ser si está trabajando inyectando o extrayendo. Si no me equivoco, llegamos hasta acá. Y creo que llegamos hasta acá y solamente si estamos más adelante o más atrás, pues solo me dicen. En la diapositiva va ahí también, ya este pues es un caso especial, adicional. Quizás ya aquí estemos en el límite de lo que trata la clase. La clase trata de ventiladores, bombas y turbinas. Pero en la parte de ventiladores yo siempre tomo unos cuantos temas además para hablarles un poco de ventilación. Entonces, hay algunas diapositivas que tienen que ver sobre cómo es una instalación típica de un arreglo de ductos ventiladores. En este caso, pues acá arriba tenemos unos equipos que solo pueden trabajar extrayendo, o sea, como extractor. Yo no puedo darle vuelta a este hongo y ponerlo a descargar hacia adentro. Entonces, en este caso es un extractor y que solo puede trabajar como extractor. Lo mismo lo mismo esta disposición que está acá. Pero este que está aquí, este es un ejemplo de un ventilador que puede trabajar inyectando o extrayendo, dependiendo de cómo lo instalemos. Si vemos la flecha, es la dirección del aire. Olvidémonos de este de acá arriba, solamente quedémonos con este de acá. Si yo tengo este ventilador, que la descarga es en el sentido de las flechas, hacia arriba y hacia afuera, pues está trabajando como extractor. Pero si vengo yo, lo desconecto y le doy vuelta, de tal forma que la flecha queda en otro sentido, entonces va a trabajar como inyector, va a agarrar aire de afuera y lo va a meter a este ambiente. Entonces, en ese caso estaría trabajando como inyector. Entonces, aquí hay algunas instalaciones típicas. Si yo necesito ventilar de una oficina, necesito ventilar de un baño, de un sanitario, posible que cuando vayan a sanitarios en los centros comerciales, arriba miren unas rejillitas. Puede ser que sean rejillas con muestras para un ducto, o sea directamente el ventilador directamente arriba del cielo falso. Entonces, esta es ventilación mecánica. Entonces, estas son algunas aplicaciones adicionales de ventiladores. Renovar aire en oficinas, en baños sanitarios, en cuartos de máquinas, lavanderías, salones de conferencia, etcétera. Solamente que por oficinas, pues, la gente se siente más cómoda con aire acondicionado en lugar de ventilación. Que la diferencia es que en ventilación yo muevo aire, pero a temperatura ambiente, no la enfrío.
Bien, estas eran aplicaciones más comerciales, pero también podemos tener aplicaciones más industriales, industriales en general. Podemos ver este tipo de ventiladores que los mencionábamos que pueden estar instalados en pared, instalados en techo, pueden ser para inyectar, pueden ser para extraer. Este otro tipo de ventiladores tal vez no es muy común. Para bodegas grandes o naves industriales es común ver de este tipo de ventilador, tipo propela, así pues lo conocemos eh, comúnmente, pero en sí es un ventilador de rodete axial. Este puede ser rodete axial, o sea, tener este mismo ventilador, pero en forma horizontal, o puede ser uno centrífugo. Entonces hay también algunas aplicaciones, este que está en esta pared, pues sería de este tipo de ventilador. Podríamos ventilar bodegas grandes, hangares, podemos ventilar naves industriales en áreas de procesos para eliminar humedad, para renovar aire, para evacuar humos, vapores, todo eso, pues podemos tener este tipo de ventiladores. Ahí pues tenemos otro tipo de ventilador, que también es muy industrial, ya con la forma, este es muy parecido a la bomba centrífuga. Tiene siempre una caja espiral. Tenemos aquí el rodete. Pero es una aplicación muy industrial para altas pérdidas. ¿Con qué me refiero muy industrial? Pues el case es fuerte, aguanta climas más severos, puede mover aire con contaminantes, aire con humo, aire con grasas, con vapores, con químicos, es más resistente. Aquí pues en el ejemplo tenemos este ventilador extrayendo desde áreas de trabajo. ¿Qué áreas de trabajo podrían ser? Podrían ser cabinas de pintura, pueden ser cabinas de soldadura, pueden ser áreas de trabajo con químicos. Entonces, ese tipo de ventilador industrial también lo podemos manejar con este tipo de ventilador. Presión estática alta. Bueno, no hemos visto ejemplos, pero presión estática es el equivalente a cabeza en una bomba. Entre más presión estática, más potencia necesita el ventilador para mover el aire. Así era la cabeza en una bomba. Entre más cabeza, más potencia necesitamos para mover el agua. Entonces, presión estática en un ventilador es el equivalente a cabeza en una bomba. Cabeza en una bomba medido en pies y presión estática en un ventilador medido en pulgadas. Obviamente, pues pulgadas de columna de agua. Entonces, aquí tenemos una aplicación más industrial con este tipo de ventilador. Es un ventilador centrífugo, pero muchas veces le decimos ventilador tipo caracol, por la forma de la carcasa o de la caja espiral. Bueno, la temperatura también es una aplicación que puede trabajar con aire a temperaturas de hasta 200 grados centígrados. Por eso es que es propio para cabinas de soldadura. Pudiésemos extraer también campanas en un área de compresores o de calderas donde el aire que se desprende es caliente. También podemos tener este tipo de ventiladores. Este ventilador lo vimos hace un momento. Voy a regresar, creo que en algún momento. Este ventilador que yo tenía allá puede ser este tipo. Si lo ven, la dirección de la flecha es hacia afuera, entonces está trabajando como extractor. Pero si yo lo giro, yo lo puedo dejar trabajando de esta forma, agarrando de afuera y descargando hacia adentro del recinto. Entonces, en este caso, estoy suministrando o estoy inyectando. Pero en sí, pues es un ventilador centrífugo también. Este, pues, puede inyectar, puede extraer. Y podemos tener esta instalación típica, la parte del equipo, un sistema de ductos que puede ser tubería de diámetro grande, puede ser ductos de hierro negro, de hierro galvanizado, aluminio, acero inoxidable. Todo depende pues de la aplicación. Entonces tenemos este tipo de aplicación comercial o industrial, depende de qué tengamos en estas áreas de trabajo. Algo que se me había olvidado mencionar, bueno, ya mencionamos como diferencia si un equipo es ventilador, un equipo, perdón, es inyector, es extractor, o si está inyectando, está extrayendo. Es común también de hablar que cuando yo inyecto aire, estoy presurizando un sistema o un ambiente. Cuando yo extraigo aire, es común decir también que yo estoy creando un vacío en un ambiente. Esos pues ya términos que podamos
escuchar por ahí cuando andemos en campo. Cuando mencione que estamos presurizando, es porque estamos metiendo aire a un ambiente. Y el aire pues va a buscar salir por las aberturas que podamos tener o estemos extrayendo en otro punto, pero con menos caudal que el que estoy metiendo al ambiente. Eso pues para mantener siempre una presurización. Bien. Otra aplicación de equipos ventiladores es la ventilación contra incendio. En sí no es que es una ventilación para controlar un incendio. Yo no voy a controlar un incendio metiendo oxígeno, voy a hacer lo contrario. En sí lo que hago es proteger ambientes para que las personas que van evacuando en caso de un incendio tengan una ruta de evacuación segura, sin invasión de humos, que pues pueda ser dañino, mortal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En edificios altos pudiésemos hablar de 4 niveles para arriba. En edificios altos, bueno, incluso desde menos, yo tengo cubos de gradas de servicio o cubos de gradas pues, de uso común, que son las rutas para ingresar al edificio, aparte de los elevadores. Cuando hay un incendio en un edificio, los elevadores por seguridad deben regresar a la parte inferior del edificio, ya sea en un temblor o ya sea en un incendio. Entonces la ruta de evacuación de un edificio en caso de incendio son las gradas, que son gradas de emergencia. Pero esta grada de emergencia debe estar libre de humo. Por ejemplo, si hay un incendio en este nivel, yo debo proveer este cubo de gradas de tal forma que el humo del incendio del nivel no ingrese al cubo de gradas, porque las personas que están evacuando deben mantenerse seguras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, ese cubo de gradas debe ser hermético. Es decir, no debe estar abierto a los niveles. No debe haber un lobby comunicado al cubo de gradas. Deben haber puertas que solo pues te comuniquen cuando esas puertas se abren. La otra es que cuando las personas estén evacuando, yo lo que hago para mantener el humo de cualquier incendio no entre al cubo de grada, mantener una presión más alta. Y según lo que yo les mencioné en la diapositiva anterior, si yo quiero presurizar o mantener una presión más alta, lo que tengo que hacer es inyectar aire. Entonces tenemos un ventilador en la parte superior que inyecta aire a este cubo de gradas y lo que hace es presurizar. Ya hemos aprendido desde mecánica de fluidos que los fluidos, en este caso un fluido contaminado con humo, el sentido de movimiento de ese fluido va a ser de un ambiente de mayor presión a uno de menor presión, igual que el agua. Se va a mover de donde hay mayor presión a donde hay menos presión. Entonces, si yo hago que este cubo tenga mayor presión, el sentido del movimiento del fluido va a ser del cubo hacia afuera. Y ese barrido de aire hace que los humos que están en este nivel no ingresen al cubo de gradas. Entonces, así mantenemos nosotros seguros esa ruta de evacuación. Y es una aplicación, pues, de ventiladores. Aquí en este ejemplo tenemos un ventilador y tenemos un extractor. Para mantener siempre presurizado, tengo que asegurarme que el aire que yo ingreso sea mayor a lo que yo extraigo. Si pasa lo diferente, es decir, que lo que yo extraigo es mayor a lo que yo inyecto, lo que voy a crear más bien es un vacío. Y más bien voy a jalar más rápido los humos. Bien, entonces, esta es otra aplicación de ventiladores. Ventilación contra incendio. Que en sí lo que hago es presurizar ambientes para una ruta de evacuación segura de las personas. Bien, otras aplicaciones también que podemos tener en estas empresas que mueven granos o que mueven material para concreto, es que esos materiales levantan polvos, levantan suciedad. Entonces, hay que crear sistemas que se basan con ventiladores para eliminar o minimizar ese polvo que se genera por el mismo proceso. Por ejemplo, tenemos esta parte de esta tolva. Por acá arriba puede estar cayendo algún producto que puede ser piedra, puede ser algún grano como café. El café, pues la cáscara se suelta y queda suspendida en algún momento. Que si no lo recojo, esa cáscara pues va a ir a dar a los alrededores, va a ir a dar a los edificios vecinos.
Entonces, lo que nosotros hacemos es que tenemos aplicaciones con ventiladores. Dentro de una de las formas de evitar esa partícula suspendida hacia los edificios alrededores es con la captación de polvo. Cuando este material cae en la tolva y cae en el saco, en el proceso pues se eleva polvo. Y una de las formas de eliminarlo es pues, con un ventilador succionando ese polvo, o sea, creando una extracción. Aquí pues le llaman tubo de aspiración. Tenemos el ventilador acá arriba y desde este elemento que puede ser una caja de lámina y se acumula el polvo que se suspende cuando el material cae en el saco, eso que se suspende pues lo agarro con el ventilador y en este caso pues lo vuelven a meter. Pero ese polvo yo lo puedo recolectar aparte en otro saco. Entonces esta es una aplicación de ventiladores. Tenemos esta otra aplicación que pudiese ser en algún andén donde yo necesito descargar algún material y este material también levanta polvo. Entonces nosotros tenemos estas cadenas que son estos cuadros de acá donde yo estoy succionando. Cuando el material cae y se intenta levantar ese polvo, yo creo una succión que hace jalar ese polvo. Hace lo que pues hace una aspiradora para vaciar. Y es conducido por este sistema de ductos, pasa al ventilador y aquí pues es evacuado a algún punto de recolección. Esta es otra aplicación de ventiladores. Tenemos otra aplicación que es la ventilación de varios puntos. Ya habíamos visto algunos de forma sí, pues, indirecta, pero existe otro tipo de ventilación que es la ventilación de varios puntos o ventilación puntual, también lo podemos conocer así. O según este manual, captación múltiple. Pero en sí lo que se refiere es que tengo un ventilador que ventila varios puntos al mismo tiempo, de forma puntual. Con puntual me refiero a que no ventila un ambiente de forma general. Solo voy a regresar un poco. Vamos a ver este, por ejemplo. Esta es una ventilación general. Yo tengo aire entrando por un lado, tengo aire saliendo por otro lado y se hace un barrido a través de todo el ambiente. Pero si el ambiente tiene un punto donde se genera algún contaminante, yo no voy a aplicar este sistema de ventilación porque si aquí yo estoy generando un humo, digamos, yo voy a revolver el humo en todo el ambiente antes de botarlo. Y esto pues no es lo que yo quiero. Entonces mejor lo que hago es bajo hasta el punto donde se genera el humo y lo extraigo puntualmente, sea directo. En lugar de moverme en todo el ambiente, solo lo extraigo de forma puntual. Aquí en el ejemplo, pues estos son mesas de trabajo de soldaduras. Entonces, lo recojo de forma puntual y no contamino todo el ambiente de todo el taller con ese humo de soldadura. Luego, pues tenemos el ventilador y una descarga que pareciera ser una chimenea. Otra aplicación de ventiladores. Cuadros de pintura. También puede ser una aplicación de ventiladores. Tenemos en este caso de pintura para vehículos y este vapor que se genera, que se suspende al estar aplicando la pintura, pues lo movemos con algunos ventiladores que están por acá. Esa es otra aplicación de ventiladores. En el caso que no querramos poner aire acondicionado en un ambiente donde hay muchas personas en espacios pequeños, al menos deberíamos proveer un ambiente donde yo pueda eliminar toda esa humedad que generan las personas, o cualquier el CO, o humos, olores. Entonces, también podemos aplicar ventilación, como en este caso, en el caso de una cafetería. Están las mesas de trabajo, las mesas de la cafetería. Y tenemos pues la ventilación. Por un lado inyecto aire fresco, aire fresco sin contaminantes. Y por otro lado extraigo aire contaminado del ambiente. Con contaminado me refiero a con olores a comida o con humedad, o puede ser polvo también. Entonces lo extraigo y lo boto. Y por otro lado estoy inyectando aire fresco. A esto se le llama renovación de aire fresco. En aire acondicionado se usa bastante también este término. Importante en estas situaciones es que si yo estoy extrayendo aire, perdón, en este punto, y aquí yo estoy inyectando, debemos asegurarnos que este ventilador no tome el aire que está descargando este ventilador. Y algunas consideraciones es que la descarga de este aire caliente esté por arriba de la toma de este ventilador, pues el aire más caliente es menos denso y tiende a elevarse.
Entonces, si yo lo descargo más alto, pues reduzco las posibilidades de que este ventilador lo vuelva a meter al espacio acondicionado. Bueno, no acondicionado, sino al espacio ventilado. Bien. Otra aplicación de ventiladores. Otras aplicaciones, pues, pudiese ser en granjas, donde yo tengo algunos galpones, donde tengo que ventilar. Tenemos esta aplicación. También tenemos los ciclones o las torres de pulverización. Pues, la pulverización como ingresar agua atomizada para que cada partícula de agua tome una partícula de polvo. Y eso, pues, por gravedad cae en la parte de abajo y se puede recolectar. Entonces, por un lado, entra ese aire mezclado con gas o polvo y luego entra en contacto con agua pulverizada y lo que es polvo por gravedad cae y el aire después continúa pues un poco más limpia. Lo mismo que en los ciclones, lo que hago es un centrifugado y todas las partículas, porque son más pesadas, caen hacia la orilla del ciclón y luego por gravedad caen en la parte de abajo. Y el aire ya limpio pues sale por la parte de arriba. Esto en el caso de ciclones, torres de pulverización. Pudiera ser en la industria cementera donde quebramos piedra. Ahí podemos estar creando polvo. Entonces, recolectamos el polvo para no contaminar a los alrededores. Bien. ¿Qué más? Bueno, no sé, creo que ya les había mencionado ventilación de parqueos. También podemos tener ventilación de parqueos. Uno, para eliminar concentraciones de humo de los vehículos, el gas que desprenden por la combustión. Lo descargamos y lo ventilamos para eliminar esa concentración. Para eliminar humedad, también los podemos utilizar. Entonces, ahí está la ventilación de parqueos, otra aplicación de ventiladores. Bueno, este es un ejemplo que vamos a ver más adelante cuando ya entremos a la parte de ejercicios. Yo creo que bien terminamos hoy con la teoría. Bueno, este es un software que les mencioné que vamos a aprender al final a usar un software de selección de ventiladores. Ese va a ser al final del periodo, quizás en el tercer parcial, o si nos queda tiempo lo vemos en el segundo parcial. Una aplicación que es el que yo uso para selección de ventiladores, obviamente basado en un fabricante, pero todos los fabricantes tienen su aplicación para seleccionar ventiladores. ¿De qué va a depender? Va a depender que sepamos qué aplicación tenemos, que es lo que acabamos de ver. Luego que sepamos qué tipo de ventilador va más adecuado a esa aplicación. Y luego, cuánto es el flujo que debo mover. Y esto lo vamos a calcular como ejemplos en la clase, como este. Y cuál es la pérdida estática, que esto lo vamos a aprender a hacer calculando esta red de ductos. Pérdidas. Bien. Bueno, este es siempre del software. Ahí en su momento lo vamos a ver. Aquí pues algunos reportes que genera el software, una curva de operación del ventilador. Vamos a ver más adelante. Para calcular la pérdida, tenemos que basarnos, igual que en bombas, en pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Y adicional a eso, pues cualquier otra pérdida que esté generando cualquier otro elemento, algún equipo, algún filtro, algún damper. Todos estos elementos generan pérdidas adicionales a la de fricción y pérdidas secundarias. Entonces, cuando veamos los ejemplos, nos van a dar una red de ductos y según el flujo y el ducto, nosotros tenemos que seleccionar esas pérdidas y luego aplicar la fórmula de que esas pérdidas, dependiendo si son por cada 100 pies, pues vamos a tener que calcular la pérdida en toda la red e ir sumando hasta encontrar la pérdida estática total que mueve ese ventilador. Para eso, pues nos vamos a auxiliar de algunas tablas. Creo que sí están subidas las tablas ya en la plataforma o al inicio del periodo creo que los subimos, si no, pues me confirman y los subo. Estas tablas están también en el libro de Edward Pita que utilizaron en aire acondicionado, pues allá hay no recuerdo si es el segundo parcial o tercer parcial, donde se ve el dimensionamiento del sistema de ductos. O sea, antes calcular los sistemas de ductos para aire acondicionado en esta ocasión. Como allá ya saben o allá aprendieron a cómo dimensionar un ducto, aquí no vamos a ver cómo dimensionar un ducto. Aquí vamos a pensar que ya me están dando un ducto dimensionado.
Y a nosotros lo que nos va a tocar es calcular la pérdida para después calcular el ventilador. Entonces, como eso ya lo aprendieron en aire, en dimensionar ductos, aquí no lo vamos a ver. Bueno, si ya llevaron aire. Si no han llevado aire, pues no sé cómo está la secuencia de turbomáquinas con respecto a aire en el plan de estudio. Bien, esas son algunas tablas que vamos a usar cuando veamos los ejemplos. Ahí les vamos a explicar qué es cada uno de esos números que están ahí. Así como tenemos tablas para pérdidas de ductos en tuberías, también vamos a tener tablas para pérdidas en accesorios de ductos, digamos en codos, como este que está aquí. Un codo rectangular porque la sección transversal es de un ducto cuadrado o rectangular. Y un codo 90 grados sin radio. Sin radio me refiero a que no tiene curva en este punto de acá. Este sí tiene curva. Entonces este es un radio rectangular, pero con radio. Tenemos aquí un damper, que yo mencioné que parte del ducto, fricción y accesorios, podemos tener otros accesorios que tal vez sean nuevos para nosotros. En este caso, pues un damper. Podemos tener reducciones o, bueno, cambio de sección transversal, como estos que están acá. Podemos tener derivaciones que hacen las veces de lo que hace una T en la tubería suministro de agua. También lo vamos a ver más adelante. Algunos accesorios adicionales, pues otro ejemplo que vamos a ver. Si lo ven, pues aquí ya me dan las dimensiones, porque esto pues ya lo manejamos de repente. Pero sí tenemos que calcular las pérdidas para calcular y seleccionar este ventilador. Con esto me refiero a calcular el motor, calcular el tipo de ventilador, las dimensiones en cuanto a flujo que debe manejar ese ventilador. Bueno, este otro ejemplo que vamos a ver más adelante. Luego, pues ya para terminar la parte de cálculos, o bueno, la parte teórica, mejor dicho, hay una aplicación especial que se usa bastante en la industria, que son los sistemas de vacío, que en sí es un sistema de extracción. Un sistema de extracción ya vimos que es para extraer aire de un ambiente y descargarlo al exterior. Pero hay un sistema de extracción que es tan fuerte como la aspiradora, por ejemplo, que esa extracción tiene la suficiente capacidad para extraer partículas, para extraer polvos o para extraer partículas como piedras que son más fuertes. Entonces, eso es un sistema de vacío. Es tan grande la extracción que crea una presión negativa que hace que partículas pesadas se logren mover. Ahí, por lo que tenemos un sistema de vacío. El rango de presión que podemos tener en un sistema son de hasta 15 pulgadas de columna de agua. Se utiliza para recolección de tamo. Digamos, si alguien ha visitado Gildan, Caracol, o esas empresas textiles, o maquilas, bueno, más textiles que maquilas, el proceso de fabricación de la tela muchas veces genera un tamo, una partícula de tela muy fina que pues crea suciedad, atasca sistemas mecánicos y también es muy inflamable. Entonces, esos sistemas hay que extraerlos, hay que botarlos, no botarlos, recolectarlos en otro equipo, que podría ser los equipos que vimos anteriormente, como el ciclón o como un recolector de tamo, como el ciclón que vimos ahí, o hay equipos que cae la velocidad y todo lo que es más pesado que el aire cae por gravedad. También hay sistemas que utilizan vacío para sujetar productos a una mesa de trabajo para que no se levante o se vuele y se pueda hacer el proceso que se le está haciendo a la tela, que puede ser tela, puede ser papel. También utilizamos sistemas de vacío. En industria azucarera, el proceso del azúcar, pues, levanta partículas, que todas esas partículas luego van a parar a las paredes, a los sistemas mecánicos, a los sistemas eléctricos, y cuando acordamos hay una mancha negra, que es como una miel, que ya quedó pegada y cuesta desprenderla. Entonces, para evitar eso, también tenemos sistema de vacío. Recolectar esas partículas y luego en otro equipo, pues, guardarlos o depositarlos. Envasado en bolsas plásticas, limpieza, pues como lo de la aspiradora que mencioné, recolección de polvo. Estos son sistemas de vacío. Otro sistema de vacío, que yo sé que lo conocen, pero ya podemos saber que es un sistema de vacío, es en los autobancos. Cuando uno pone el depósito donde pone los documentos y luego lo pone en
En las puertecitas a donde toca el botón y al tocar el botón hay una succión y se lleva ese bote, ese es un sistema de vacío. Cuando le damos al botón activamos un ventilador, que en este caso es un turboventilador, que genera un vacío que succiona el depósito. Entonces, este es un sistema de vacío. Crea una presión negativa que hace levantar al recipiente. Entonces, este es un sistema de vacío también. Bien, ahí pues hay una aplicación típica de un sistema de vacío, ya hablando en cuestiones industriales. Tenemos algunos equipos que internamente realizan un proceso y pueden generar polvos. Si es una empresa donde se maquila madera, puede ser acerrín. Entonces, todo eso necesitamos evacuarlo para que después el acerrín no esté depositado en todo el edificio, en todas las máquinas. Entonces, donde se genera el acerrín, eso sí fuese acerrín, ¿verdad? Ahí pues el ejemplo puede ser cualquier tipo de aplicación. Puede ser hasta virutas, por ejemplo, en una máquina herramienta. Necesitamos recolectarlo, creamos un vacío en este punto y cuando se activa un ventilador, bueno, el ventilador está aquí. Está. Cuando se activa ese ventilador, jala, crea un vacío aquí y jala la partícula. Luego lo lleva a través de una red de tuberías hasta un separador. Este puede ser un separador que tiene filtros, puede ser un ciclón, como lo vimos anteriormente, o simplemente puede ser un ambiente donde la velocidad del aire cae y todas las partículas contenidas, al ser más pesadas que el aire, caen en la parte de abajo. Y luego de aquí es recolectada por una banda transportadora, algunos recipientes donde pues puedo reciclar. Entonces, este es otro sistema de vacío. También es común que al ventilador que crea ese vacío no se le llame ventilador. Es común llamarlo bombas de vacío, aunque no es una bomba como tal, simplemente es un ventilador que crea un vacío alto y que puede ser también alto flujo. Entonces, es común decirle bombas de vacío. Entonces, cuando nos digan en algún momento bombas de vacío, ya vamos a saber que realmente es un ventilador o un blower que genera una presión negativa suficientemente alta para mover partículas de un ambiente a otro. En este caso, partículas de algún proceso de manufactura para después recolectarlos y poderlo reciclar. Entonces, esta es una aplicación de vacíos. Pero si lo queremos ver con una imagen un poco más realista, pues tenemos ahí algunas imágenes, en este caso una industria maderera. Acá adentro se está realizando algún proceso con esta madera, puede ser corte, en tablas más pequeñas, pero ese corte genera acerrín. Entonces se crea un sistema de ductos donde allá atrás hay un ventilador que crea una presión negativa. Al haber presión negativa en este ducto, la partícula es succionada. Es succionada por estos ductos como de plástico, luego llevado a este ducto metálico, hasta que es llevado al exterior. Allá pues debe haber otro equipo, que lo ideal es no botarlo al exterior, sino recolectar ese acerrín y se puede incluso reciclar. Entonces, este es un sistema de vacío. Tenemos creando vacío sobre estos equipos y extrayendo la partícula contaminada. Bien, eso es en el caso de la industria maderera. Aquí tenemos alguna industria textil. También tenemos máquinas que trabajan con tela, trabajan con hilos. Y este proceso pues genera tamos, una partícula pequeña de tela, es como una pelusa, pero que es inflamable y puede provocar incendios en la industria textil. Es llevado por estos conductos hasta los exteriores. Y ahí atrás, pues se recolecta con los equipos que vimos anteriormente, equipos similares. Entonces, estos sistemas que van conectados a este equipo, eso pues muy seguramente es un sistema de vacío. Puede ser un sistema de vacío o puede ser un sistema de extracción de aires calientes también. Pero puede ser sistema de vacío. Todo depende de la presión que yo estoy generando y después descargar las partículas al exterior. Bien, en el exterior podemos tener estos equipos. Si me regreso a lo del taller de mecanizado, taller de madera, esas partículas son recolectadas en estos ductos y estos ductos van al exterior. Al otro lado de esa pared pudiese ser que hay un equipo similar a este. Y en el ducto
entra este separador. Aquí pueden haber filtros. Puede ser que se regenere un ciclón, como lo vimos. O puede ser una simple caja donde la velocidad del aire cae suficiente y las partículas de acerrín, como son más pesadas, caen por esta parte de abajo. Y aquí yo pudiese tener un saco que está recolectando ese acerrín. Y el aire con menos partículas es movido por este ventilador. ¿Y puede ser este ventilador? Puede ser de este tipo caracol. Entonces este es un sistema de vacío. Incluso hay aplicaciones que cualquier partícula que este separador no haya podido recolectar, aquí en la descarga del ventilador se coloca otro filtro, ya para cualquier partícula pues que no haya sido detenido por el separador. Entonces, esa es otra aplicación de ventiladores. Bueno, y esto es un poco más industrial. Aquí tenemos los separadores, tenemos la parte de los ductos, tenemos los ventiladores o bombas de vacío o ventiladores o blower. Tenemos los separadores, pues esta es una aplicación mucho más grande que la anterior. Hay otros ejemplos de separadores de sistemas de vacíos y este de acá, aquí está el otro filtro que yo mencionaba. Si el separador, que podría ser este, no logró botar o separar o recolectar todo el contaminante, se coloca otro filtro y a ese se le hace un último filtrado antes de descargar el aire al exterior. Y puede ser al exterior o si es aire frío, porque hay aire acondicionado, volverlo a descargar al edificio, pero ya va limpio. Entonces aquí tenemos otra aplicación de sistema de vacío o una instalación típica de un sistema de vacío. Esto que está aquí es un silenciador. Pues estos equipos comúnmente son equipos que hacen bastante ruido. Entonces, para minimizar un poco, se coloca este elemento que es un silenciador que no reduce el ruido del ventilador, pero por lo menos el ruido del aire en la descarga, por lo menos eso es reducido. Entonces, ese es un silenciador. Y bueno, ahí terminamos la parte de teoría de ventiladores. Vamos a continuar mañana ya con ejemplos. Vamos a empezar a ver cómo calcular pérdidas en ductos. Vamos a aprender a usar las tablas y después vamos a ver cómo calcular la pérdida de toda una red hasta tener los valores necesarios para poder hacer un cálculo de ventilador. Entonces, yo creo que esta semana y la otra nos llevaría a hacer ejemplos y de ahí pues nos preparamos para examen. Bien, si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, Todo bien, buenas ingeniero. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, Suerte, ingeniero. genial.